concentrar solo en 3 proyectos estratégicos. Voy a hablar 2 muy someramente y luego hablaré a profundidad con el Sistema Municipal de Cuidado, que ha sido uno de los programas, digamos, banderas también desde Estamos Listas y desde lo que nosotras propusimos en el plan de desarrollo. Yo sigo teniendo una preocupación con indicadores de Valle del Software. Digamos que hay unos indicadores que se presentan ahí en términos de avances, pero no siento todavía la articulación con lo que este embeleco, como lo llamo yo, sobre el Distrito de Innovación, Ciencia y Tecnología, porque ahí hay 2 cosas que tendrían que conversar, incluso con el viernes que invitamos a UNE y que vamos a escucharlos, todo eso cómo conversa esos indicadores del Valle del Software como programa estratégico, donde hay unos indicadores sobre empleabilidad, sobre inversión, pero también con la Secretaría de las TIC, que también veo por acá el secretario, y eso con el tema de cobertura que tiene que ver con el tema de UNE. Entonces, si esta ciudad se metió en ese cuento o nos metieron en ese cuento, con modificación incluso constitucional del Distrito de Innovación, Ciencia y Tecnología, eso cómo conversa estos programas estratégicos con con esa modificación que nos harán sobre el Distrito de Innovación. Ahí me quedan muchas preguntas. Otro con el programa de seguridad y alimentaria Hambre Cero. Yo veo acá muy bellamente estos alimentos, pensé que iban a hacer alguna referencia y estuve preguntando por qué están ahí, como cuál es la referencia simbólica muy linda. Además recuerda mis orígenes campesinos, pero no escuché como una relación directa con estos alimentos. Y sí me preocupan 2 datos que incluso dio Medellín, cómo vamos sobre el tema del índice de pobreza multidimensional, en donde para el 2020 aumentó esa pobreza multidimensional en 77% y para los corregimientos el 217%. Si aumenta, es importante revisar cuáles son las acciones afirmativas con enfoque territorial para los corregimientos con el tema de hambre cero, porque incluso en otros indicadores que nos mostraban, el tema de la desnutrición aparece también muy fuerte en los corregimientos y eso a mí me parece paradójico. Me parece paradójico porque si somos el 70% de territorio rural, somos los que generamos alimentos, pues que tengamos desnutrición, pero además esa pobreza multidimensional tan alta, pues ahí hay que hacer una acción afirmativa directa. En esas condiciones de pobreza, entonces 2019 San Antonio de Prado con el 700%, Santa Elena 266, Palmitas 216 y San Cristóbal con el 89%. Entonces me gustaría ahora que hable la administración una pregunta directa, cómo se articula todo eso con el Valle del Software y las acciones afirmativas en términos de enfoque territorial. Continuaré con el proyecto estratégico del Sistema Municipal de Cuidado. Nosotras hicimos toda la incidencia para que este fuera un programa estratégico. Y la intencionalidad, y como creo lo entendemos los concejales y las concejalas, cuando un programa es estratégico pasa a ser un asunto importante para la administración municipal. Y un asunto importante que requiere articulación. Y creo que ahí hay un primer análisis que hay que hacer. Yo me preocupo mucho, o me ocupo más bien, cuando vienen diferentes secretarías, yo les hago la pregunta sobre el Sistema Municipal de Cuidado y no tienen algunas ni idea de lo que estamos hablando. Y si es un programa estratégico, se supone que debe haber una coordinación y que desde la gerencia de programas estratégicos debe articularse todo el tema. Ya Daniel habló sobre el tema de los bienes de capital, solo plantearía, ya lo trabajamos en una comisión accidental, entonces voy a pasar, digamos, porque quiero hacer más énfasis en el Sistema Municipal de Cuidado, que en estos momentos estamos reportando 0 en los indicadores de bienes de capital, pero además que hay una observación muy importante que hace
la Universidad Nacional con respecto a esos bienes de capital que ahora lo vamos a mencionar. Entonces ya está ejecutado en el 2021, se ejecutaron 310 millones, en el 2022 388 y para el 2023 debe de haber una inversión de recursos de 450 millones. Ahí estaremos muy alerta en el proyecto de presupuesto de que efectivamente mirando si sí se cumplen los indicadores, si se garantiza ese dinero, pero además para hacerle seguimiento en términos de acciones pedagógicas. Yo creo que si es un tema de construir esos mandatos hegemónicos con temas del cuidado, ya un año nos queda muy cortico para poder avanzar en acciones pedagógicas, el tema de acciones comunicacionales, el tema de georreferenciación. Y me concentraré en el documento técnico que presentó la Universidad Nacional, que es el primer avance del sistema municipal de cuidado. Este sistema, entonces, lo que sugiere este documento técnico es que las personas o los sujetos priorizados van a ser personas de especial protección, entonces, primera infancia, personas mayores, personas con situación o en situación de discapacidad, y que se solicita o se hace la observación de que sea un reconocimiento del cuidado como un derecho. Y como derecho plantear la universalidad. Ahí hay cosas muy importantes, pero tenemos algunas observaciones. Por ejemplo, se plantean unos principios sobre el cuidado universal, sobre las trabajadoras del cuidado, la corresponsabilidad, pero habla sobre unas dimensiones que es donde creo que estamos fallando mucho. La primera, que ya la dije, el mecanismo de gobernanza. Si este sistema municipal de cuidado no se articula, va a ser un fracaso porque serán proyectos y acciones desarticuladas. Y cuando se hacen acciones articuladas no tiene unos indicadores reales y ciertos que se pueda ver el avance. Gestión de la información, graves en gestión de información, porque incluso cuando hablábamos sobre la renta básica, no habían una información clara de cómo se articulaba. Ahí el tema de los ajustes a la oferta existente. Si no se ve el programa como un programa estratégico, seguirán todas las secretarías haciendo lo que siempre hacían. Entonces lo que es decir, mire, este hace esto, pero sin ninguna sombrilla, eso no tendría ninguna efectividad. Y también hay una dimensión sobre las estrategias para la transformación cultural, que creo que ahí hay un trabajo mancomunado con la Secretaría de Cultura que es muy importante y que ya debería de estar avanzando, porque la deconstrucción de asuntos simbólicos y todos estos mandatos pues son a largo plazo. Recomendaciones sobre este documento. ¿Qué nos preocupa? Uno, digamos que está bien en lógica de crear con prioridad sujetos de especial protección, pero debe entenderse el cuidado como una reorganización del sistema de atención social del Estado y de la producción económica, porque el cuidado, que tiene mucha base epistemológica desde la economía feminista, pues lo que va a analizar es la producción económica. Hay digamos, algo que cuestionamos en el documento, es que no puede dejarse con metas de largo plazo las intervenciones enfocadas a la carga del cuidado indirecto, que finalmente son las cargas que se hacen en la cotidianidad y que son los criterios que generan condiciones de desigualdad y pobreza. Importante el tema de la corresponsabilidad, pero no se ve una relación suficiente con la corresponsabilidad de privados en la redistribución social del cuidado. Y creo que ahí es fundamental tanto la corresponsabilidad estatal como la corresponsabilidad privada. Con respecto a la perspectiva territorial, es necesario analizar de fondo el acceso a los servicios, la distancia, la cobertura, porque no es lo mismo el acceso en lo urbano, incluso no en todas las zonas urbanas, que en la ruralidad. El cuidado, y aquí esto es muy importante, creo que plantearlo,
también tiene que hacer un análisis espacial y arquitectónico que permita que el sistema de cuidado pues garantice vivienda, transporte, mobiliario, y ahí es donde tiene toda la articulación con las demás secretarías. Cómo lo está mirando planeación desde todos sus proyectos de infraestructura, con lo que se plantean, cómo lo está mirando movilidad, cómo lo está mirando el ISBIMED. Eso sería un verdadero sistema de cuidado. Aunque se nombra en el documento las necesidades específicas en los corregimientos, hacen una advertencia secretaria y gerenta que deben de tenerlo ustedes, digamos, ahí como prioridad, es que en el informe se prevé un crecimiento de la presión sobre los servicios de cuidado en los corregimientos. Eso implicaría que ustedes deben de revisar cómo se atenderá de manera diferencial, porque el mismo documento técnico está advirtiendo el crecimiento de cuidado en los corregimientos, pero además desde el enfoque territorial, cómo se va a incluir la mujer rural, que no está priorizada en los sujetos de protección, que además de hacer cuidado en casa, hace cuidado de huerta, hace cuidado de animales y obviamente no remunerado. El documento reconoce la necesidad de la relación del cuidado indirecto con la creación de servicios colectivos de lavadoras y ahí, digamos, la insistencia que hemos venido haciendo con los temas de bienes de capital es que sean equipamientos comunitarios, porque el equipamiento comunitario va a permitir, por un lado, tener mejor cobertura. Vuelvo e insisto, tenemos 14 sectores sin agua potable en la ciudad y por tanto entonces si se entrega de manera individual quedarían por fuera estas mujeres, o en términos de los recursos que tendrían que invertir en energía. ¿Qué dice el documento? Como recomendación, creación de servicios colectivos de lavadoras y comedores comunitarios. Es urgente incluir esta recomendación que le hemos venido diciendo, pero que ya el documento técnico del Sistema Municipal de Cuidado lo plantea como una observación urgente para el proyecto de bienes de capital. El exceso de burocracia es un obstáculo para prestar y acceder a los servicios de cuidado. La tramitología es una carga más para las personas cuidadoras y creo que ese es un análisis muy importante con lo que ustedes trabajan de las TIC, cómo mejorar ese tema de burocracia. Lo nombramos el año pasado en un debate de control político sobre la tercerización de los contratos en el ámbito del cuidado y la atención social, que se desperdician y afectan las condiciones laborales de trabajadoras y trabajadores. Ayer en el debate sobre Metro Salud hacíamos la advertencia sobre Medellín Me Cuida de la Secretaría de Salud. Estos trabajos de cuidado remunerados que principalmente las contratistas o las personas contratistas son mujeres, se ve la escala en la tercerización, la afectación de la garantía de las contratistas que ejercen cuidado y eso creo que es muy fundamental si nos estamos pensando como sistema. El tema de la salud mental es necesario en el sistema municipal de cuidado, que esté como una dimensión y que articule las diferentes acciones que tienen ahí las secretarías. El documento incluye unas tareas a mediano plazo para que digamos que el Consejo Municipal pueda debatir una política pública de cuidado que articule lo que ya se está trabajando, pero que además existe una regulación del trabajo decente para las trabajadoras domésticas. Aquí una observación para planeación: debe incluirse dentro de las metas de corto plazo el registro y la indagación sobre el cuidado en la encuesta de calidad de vida y los sistemas de información. Lo que no se registra no se reconoce y por tanto desaparece de la política pública. Entonces es muy importante, si planeación tiene esta encuesta de calidad de vida, que pueda indagarse sobre el cuidado, porque será la forma de que podamos diagnosticar, pero además tengamos una línea base para mirar cómo se va a reducir el trabajo de cuidado. Debe haber garantías para las personas que de forma voluntaria quieran asumir el trabajo de cuidado y recibir la remuneración correspondiente. Esta es una de las R's del cuidado, que se reconozca, que se redistribuye, pero además que se pueda remunerar.
y debe concretarse en acciones concretas. El principio de interseccionalidad, esto incluye, como lo señala el documento, el tema de las cuidadoras afro, las mujeres indígenas, las mujeres migrantes, el tema de la ruralidad. Creo que este es un gran proyecto o programa estratégico que requiere de unas acciones más articuladas desde la Secretaría, que la gerencia de programas estratégicos lo piense y lo ejecuten como su nombre lo indica, como un programa estratégico que debe transversalizar todas las secretarías y que por tanto los servicios que se prestan al interior de las secretarías tengan ese enfoque del cuidado, o si no se seguirán haciendo proyectos, se seguirá haciendo inversión pública, pero sin apuntarle a la reducción del trabajo de cuidado, que en su gran mayoría está en cabeza de mujeres. Haría por último la solicitud nuevamente en que se mire la posibilidad de que exista entonces el enfoque de equipamientos comunitarios con los bienes de capital y que efectivamente pueda ejecutarse el presupuesto, que se hizo el traslado presupuestal el año pasado, que este año sí se ejecute, pero que además se puede ejecutar pronto para que lo que está ligado a los bienes de capital se puedan generar las acciones correspondientes, y seguiremos haciéndole control político a través de la comisión accidental que tenemos del Sistema Municipal de Cuidado, de cómo estas recomendaciones, porque aquí ya hay presupuesto público en este documento técnico, cómo estas recomendaciones sí se alimentan a las decisiones que toma la administración municipal. Gracias, señor presidente.